Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a leer el breviario del maestro Norberto Bobbio, Liberalismo y Democracia. ¿Para qué vamos a leer Liberalismo y Democracia? Bueno, porque justamente a través de las páginas de este breviario que nosotros vamos a leer y analizar un poco, el maestro Norberto Bobbio hace un recuento histórico y filosófico, sobre todo filosófico político, de los problemas derivados de esta conjunción, de esta relación entre liberalismo y democracia. Leo brevemente la bibliografía de Norberto Bobbio. Nace en 1909, fallece en el 2004, un hombre muy longevo. Es filósofo italiano, ensayista y teórico del pensamiento político y es considerado uno de los filósofos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. De su autoría, pues bueno, tenemos el existencialismo, el futuro de la democracia, la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, Estado, gobierno y sociedad y perfil ideológico del siglo XX en Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a leer Liberalismo y Democracia. En este sentido vamos a ceñirnos en la primera parte, que de hecho mi libro está aquí rayado. Recuerden que los libros se pueden rayar siempre que utilicemos este artefacto creado por Jean Conté, el lápiz, esta invención de Jean Conté, el lápiz. De hecho, mi texto está completamente, no rayado, pero sí indicado en algunas cuestiones, pero el lápiz es este instrumento con el que podemos mancillar la hoja, ¿verdad? Si no han visto ese video, los remito a que nos vean también. Bien, la libertad de los antiguos y de los modernos es la primera parte de Norberto Bobbio. Dice, la existencia, antes de iniciar, recordemos que el algo surge de algo más. El algo hasta este punto no surge de la nada. Ya posteriormente vamos a poder leer a Albert Camus, pero por ahora vamos a decir que todo ensayo, todo escrito, toda cuestión filosófica, científica que nosotros vayamos a leer, por ejemplo, aquí tengo algunos libros, todos van a partir de una principal idea. Entonces, Norberto Bobbio no será la excepción. Reitero, la existencia actual de regímenes llamados liberal democráticos o de democracia liberal induce a creer que el liberalismo y democracia sean interdependientes. Por el contrario, el problema de sus relaciones es muy complejo. En la acepción, esto es, en el significado más común de los dos términos, vamos a plantear qué significan. Ahora, por liberalismo, ¿qué entendemos? De hecho, la palabra liberalismo es tan complicada definirla porque hay muchas escuelas de pensamiento. Hoy, por ejemplo, los liberales, los verdaderos, no los mal llamados neoliberales, sino los liberales verdaderos, hoy están recogidos en muchas escuelas de pensamiento. Tenemos los libertarios, los anarcocapitalistas, los paleolibertarios, en fin, ¿no? Los minarquistas. Entonces, vámonos poco a poco. En la acepción más común de estos términos, el liberalismo se va a entender desde Bobbio como una determinada concepción del Estado, esta concepción según la cual el Estado tiene poderes y funciones limitados. Vamos a comprender esto. Vamos a decir, aquel que se considere liberal es una persona que dice y va a plantearse que el Estado necesita restringir su poder totalizante. Bien, se le necesita restringir el poder y funciones al Estado. Y como tal, se contrapone tanto al Estado absoluto, de hecho nos vamos a contraponer al Estado de Hobbes, en donde Hobbes planteaba un Estado absolutista, como al Estado que hoy llamamos social. Nota aquí, el liberal va a estar en contra del llamado Estado del pueblo. Por tanto, muchas veces el liberal no es que vaya en detrimento o no es que vaya en contra de las ideas de la democracia, sino que el liberal va a plantear que con ayuda de la cooptación de estas masas irrestrictas que no piensan, esto ya lo hemos visto en teoría de las élites, vamos a suponer, si la democracia funcionara como tal y todos realmente participaran, la democracia sería utópica. De hecho, la palabra democracia ya refiere a algo utópico, algo que no va a suceder, porque es imposible que todos los individuos dentro de una colectividad participen en la democracia. Por ende, tenemos delegados, por ende, tenemos hoy lo que conocemos como parlamentarios, diputados, senadores, etcétera. Entonces, la democracia en idea abstracta es muy bonita, es una intelequia, algo que no vamos a poder conseguir, pero que suena muy bien. El liberal de veras,
no solo quiere las limitantes para el Estado, para las funciones y el poder totalizante, sino que dice que la democracia incluso apoya a que los, digámoslo así, grandes capos del poder sigan ahí. Por tanto, el liberal muchas veces va a estar, no en contra tal cual de la democracia, pero sí le va a echar un ojo y decir, mira, esto no es democrático, ¿eh? Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, nosotros vamos a entender ya esto como el Estado llamado social por democracia. Bien, una de las tantas formas de gobierno, en particular aquella en la cual el poder no está en manos de unos o de unos cuantos, podríamos llamarlo aquí una oligarquía, sino de todos, el poder del pueblo, el demos pueblo, el kratos poder, o mejor dicho, de la mayor parte, y como tal se contrapone a la forma autocrática, esto es, al poder de un solo individuo, como la, efectivamente, monarquía y oligarquía. Ya en algunos otros videos que pueden ver acá, tenemos la teoría de las élites. Yo les planteaba en su momento que la manera corrupta, la manera tergiversada de lo que es la aristocracia, que aristocracia se puede entender como el gobierno de los mejores, termina por ser la oligarquía. De hecho, Robert Michels ya lo plantea, quien dice organización dice oligarquía, quien dice democracia dice poder restringido. Vamos a tener cuidado ahí. Pero bien, continuemos. Entonces, un Estado liberal no es por fuerza democrático. Nótese aquí, por eso les digo, un Estado liberal, dice Norberto Bobbio, no es por fuerza democrático. Más aún, históricamente se realiza en sociedades en las cuales la participación en el gobierno está muy restringida, limitada a las clases pudientes, claro, a las grandes aristocracias. Un gobierno democrático no genera forzosamente un Estado liberal. Un gobierno democrático, si a esta masa, si a estos individuos que en principio tendrían que participar, se les deja de lado, se les manipula, se les controla, pues entonces la democracia solo va a servir para perpetuar a la misma especie de poderes, esto es, a la misma estirpe que siempre ha estado en la cúspide del poder, en la punta de la pirámide. Reitero, un gobierno democrático no forzosamente genera un Estado liberal, incluso, nótese aquí subráyelo, incluso el Estado liberal clásico hoy está en crisis por el avance progresivo de la democratización. Hoy entendemos la democratización en un sentido de cooptación del poder. Me explico. Esto es, al ciudadano que tendría toda obligación de participar, se le ha quitado esa obligación y se le ha dejado, pues digámoslo así, solamente un día al año que participe, que es el día de la elección, y se acabó. Usted ya no participe más. Producto de la ampliación gradual del sufragio hasta llegar al sufragio universal. Hay que tener cuidado con ello. ¿Por qué? Porque algunas personas que estén muy deseosas de decirme, bueno, claro, pero es que el derecho al voto es universal y debe de serlo. Sí, efectivamente, el derecho, el sufragio es universal y qué bueno que es así. Pero, ¿qué sucede cuando a las personas en una cuestión económica deplorable llega el político colmilludo y les dice, te doy esto a cambio de tu voto? Ya no es tan democrático, ya no es tan participativo, por tanto la democracia solo funciona para perpetuar a esta vieja estirpe. La antítesis entre liberalismo y democracia, nos dice Bobbio, bajo forma de contraposición entre libertad de los modernos y libertad de los antiguos. De hecho, en liberales también se puede llamar el liberalismo clásico y el liberalismo pues más actual. En este sentido, en contraposición entre libertad de los modernos y libertad de los antiguos, fue enunciada y sutilmente argumentada por Benjamin Constant en el célebre discurso pronunciado en el Ateneo Real de París en 1818, del cual se puede hacer comenzar la historia de las difíciles y controvertidas relaciones entre las dos exigencias fundamentales de las que nacieron los estados contemporáneos en los países económica y socialmente más desarrollados. Lo que nos está diciendo aquí Norberto Bobbio es, ya desde que se instaura el liberalismo y ya desde que se instaura la democracia como forma de gobierno, empezaron a haber piques entre estas dos ideologías, entre estas dos corrientes de pensamiento. Ahora bien, claro, el liberalismo es una corriente de pensamiento filosófica política y la democracia al final es una forma de gobierno. Ahora bien, cuando se empieza a poner álgido el asunto, como bien dice Bobbio, en la historia de estas complicaciones o dificultades, eh, algo importante es lo que decía Constant. Ahora, vamos a entender lo que decía Constant y cito tal cual. Ahora, antes de citar a Constant, tengo que decirles una situación. Estos países,
que estaban más desarrollados, la demanda por un lado tenían de delimitar el poder y por otro de distribuirlo. Entonces, sí, eran países muy desarrollados, pero tenían una doble jugada. Primero tenían que limitar la demanda del propio poder y por otro distribuirlo. Entonces era como, bueno, ya tenemos el poder para todos, pero ¿cómo empezamos a distribuirlo? Primero entre los mejores, entre los más acaudalados, no lo sabemos. Entonces, ya Constant, y cito, dice, el fin de los antiguos era la distribución del poder político entre todos los ciudadanos de una misma patria, los que se sabían pertenecientes a una misma comunidad. Ello llamaba a esto libertad. El fin de los modernos es la seguridad en los goces privados. Ellos llaman libertad a las garantías acordadas por las instituciones para estos goces. Primeramente, el fin de los antiguos liberales, dice Constant, era la distribución del poder político entre todos, los que conformaban un mismo territorio, una misma cultura, un mismo eje, que sería, vamos a decirlo así, una misma patria. Ya la libertad para los modernos, dice Constant también, es el goce de los derechos que te garantiza el Estado. En este sentido van a ser fundamentalmente tres: la libertad, evidentemente, la propiedad privada y, en tercer término, pues la vida misma, ¿verdad? Ya podríamos decir un cuarto, pero bueno, por ahora con esos tres nos conformamos. Ahora, dice Bobbio, Constant, como buen liberal, consideraba que estos dos fines eran contradictorios. No podías tú distribuir el poder a la vez que garantizas todo, pues digamos así, todos los beneficios o todas las garantías. De hecho, esta tesis ya está también en Tocqueville. Alexis de Tocqueville planteaba que entre la idea de igualdad y libertad, una y otra va en detrimento con respecto a la otra misma. ¿Por qué? Porque si tú quieres más libertad, la libertad se entiende como un sinónimo de individualidad. Si tú quieres más igualdad, se entiende como un sinónimo de el todos, por ejemplo, ¿no? O la mayoría, esta famosa mayoría. Por tanto, mayoría e igualdad, una va en detrimento de la otra forzosamente. Pero bueno, ya también aquí lo vemos en Constant. Ahora, ¿por qué son contradictorios? Dice Bobbio, la participación directa en las decisiones colectivas termina por someter al individuo a la autoridad del conjunto y a no hacerle libre como persona. De hecho, ya desde, por ejemplo, un escritor como Borges ya ha planteado que la democracia es la gran tiranía de los números. No importa si una gran cantidad de personas están en contra, con, digámoslo así, de 100 votos, con 51 votos, la cuestión es positiva. Y hay 49 personas que se quedan, pues, digamos que su lechita y a dormir, como decimos acá. Entonces, pues es así, hay una gran cuestión, hay una gran crítica sobre la propia contradicción de la democracia. Esta participación directa, como bien dice Bobbio, en estas decisiones colectivas va a terminar por someter al individuo a la propia autoridad del conjunto. Incluso ya en términos argumentativos podríamos decir, caeríamos en una falacia de autoridad, ¿no? Porque lo dicen todos, entonces esto es lo que se va a hacer, aún estando en contra de lo que realmente puede suceder. Bueno, mientras hoy el ciudadano pide al poder público la libertad como individuo, concluía Constant, nosotros, cito, ya no podemos gozar de la libertad de los antiguos, que esta estaba constituida por la participación activa y constante en el poder colectivo. Claro, existía una participación activa porque, bueno, amigos, era mucho más, mucho, las comunidades, las patrias, como lo dice Constant, eran mucho más pequeñas. Nosotros hoy tenemos conglomerados de personas impresionantemente muy extensivas y por tanto hablar de que cada uno de los ciudadanos o individuos que participa de la cuestión democrática pueda participar de manera activa, pues es, digamos, impensable. Nuestra libertad, en cambio, dice Constant, debe estar constituida por el gozo pacífico de la independencia privada. Como no puedo yo participar de la vida activa, hablando en términos políticos dentro de la democracia, lo único que usted me tiene que garantizar entonces es mi propia propiedad, la propiedad privada, porque bueno, ok, yo acepto que no puedo tener el poder en esta distribución para todos, lo acepto, pero entonces usted garantíceme la propia independencia privada, la propiedad privada. Bien, continúo. Constant citaba a los antiguos, pero tenía ante sí, claro, a un oponente muy cercano, Jean-Jacques Rousseau. Efectivamente, Rousseau va a plantear un tema completamente distinto.
Mientras que Constant habla de la independencia privada, Rousseau nos va a hablar de esta cuestión tan bonita que siempre se ha repetido. No es que esté en contra, pero ya se ha superado la idea del contrato social. En este sentido, el contrato social se había ideado bajo una fuerte influencia de los autores clásicos. Una república en la que el poder del soberano ya no teníamos, por ejemplo, este soberano único, como en Thomas Hobbes, este gran leviatán, esta soberanía una vez constituida por la voluntad de todos, no de un solo individuo, que este individuo además es completamente perfecto, que es Dios, y gracias a la voluntad divina un hombre puede llegar al poder. No, esto ya no. En el contrato social, que es tal vez lo positivo del contrato mismo, es que el soberano llega constituido por la voluntad de todos y por tanto, como es un consenso entre todos, no puede estar equivocado. Entonces es infalible y no tiene necesidad de proporcionar garantías a los súbditos. Fíjense bien lo que va a decir Rousseau. ¿Por qué si existe un líder que todos hemos elegido, este líder no necesitamos garantías de parte de él? Dice Rousseau, porque es imposible que el cuerpo quiera perjudicar a todos sus miembros. Como todos nosotros hemos decidido que Él es el mejor para representarnos, para ostentar la soberanía, entonces Él no puede perjudicarnos a nosotros porque la decisión salió del todo, cosa que como vemos pues no sucede en la realidad. Ahora, no es que Rousseau, dice Bobbio, haya llevado el principio de la voluntad general hasta el punto de desconocer la necesidad de límites del poder ante el Estado. Atribuirle la paternidad de la democracia totalitaria es una polémica tan trillada como incorrecta. No es que Rousseau haya planteado la democracia totalitaria de, por ejemplo, no, pues ya como ya ustedes me eligieron y como me eligieron, pues vamos a decirlo en palabras así, diáfanas, se chingan, ¿no? Como diría eh, el argot popular. Ya me elegiste, ahora te chingas y entonces te quedas así conmigo y se acabó. No es ello, dice Norberto Bobbio, no es esta polémica tan trillada como incorrecta. Ahora, aunque lo que sí hace Rousseau es sostener que el pacto social, este pacto, este contrato, este convenio que ya se ha hablado mucho durante el siglo XV y XVI, retomado en el XVIII en la Ilustración, es, por ejemplo, este pacto social va a proporcionar al cuerpo político un poder absoluto. Esa no es la idea. Afirma que, cito, el cuerpo soberano, por su parte, no puede cargar a los súbditos de ninguna cadena que sea inútil a la comunidad. Pero es cierto que estos límites no son anteriores a la aparición del Estado, como lo propone la teoría de los derechos naturales o naturalismo creada por John Locke, que representa el núcleo doctrinal fuerte del Estado liberal, en efecto, aún admitiendo que, y cito, todo lo que cada individuo enajena de su poder es solamente la parte cuyo uso es trascendente para la comunidad. Si yo otorgo, delego, doy una pizca, un poquito de mi poder, solamente es aquel que va a ser empleado para la propia comunidad. El propio cuerpo soberano va a ser el único juez de esta importancia. Ahora, ¿cómo podríamos resumir este primer capítulo que queriendo o no ya pasó volando? Así, Rousseau, esto hay que tenerlo claro, Jean-Jacques Rousseau privilegia el cuerpo soberano apoyándose de la voluntad general. Es así como defiende Rousseau el poder totalizante de alguien. Por ejemplo, Rousseau, reitero, perdón, el por ejemplo no es un ejemplo, reitero, Rousseau privilegia al cuerpo soberano apoyándose de la voluntad general. De hecho, es una nota que por aquí puse muy personal y es así fundamentalmente. Ahora, reitero, no es que Rousseau apoye mediante la democracia la tiranía, no. También Rousseau se inmiscuye un poco con estas ideas del naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? El naturalismo no es otra cosa sino, por ejemplo, antes del estado natural, antes del estado, digamos, constituido, antes del estado-estado, antes de la forma de gobierno y todo este tipo de cosas que nosotros conocemos, antes del convenio, antes del pacto, existía un estado previo al estado civilizado, al estado de tranquilidad, de paz, de libertad, que era el estado de guerra de todos contra todos. A este estado de guerra de todos contra todos, como bien Plauto inscribió en su famoso Homo homini lupus, el hombre es el propio lobo del hombre, que lo instaura después Hobbes en el Leviatán y que es muy citado,
En este estado de guerra de todos contra todos, pues, ¿quién era el que dominaba? Pues el más fuerte, el más ágil, el más avesado, ¿verdad? Y todos los demás, pues, estaban al servicio o a merced de este que era el más fuerte, pero por cuestiones de naturaleza, por cuestiones de, pues, así nací, se ejercitó, qué sé yo, por algunas cuestiones, y el más fuerte era el que dominaba. Era la ley de la jungla, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, cuando se rompe este estado naturaleza, este estado de todos contra todos, y comienza, esta es la noción, el axioma, comienza a haber grupo de personas, no vamos a decir ciudadanos, porque la calidad de ciudadano o de individuo se instaura cuando se forma el Estado, cuando ciertas personas se reúnen y deciden ya no luchar entre ellas, sino fortalecerse, tú el más fuerte vas a cazar, yo el más intelectual voy a crear la trampa para cazar, yo el más rápido voy a, qué sé yo, entonces se formula o se conforma lo que vamos a denominar ya el contrato social. Ahora, este contrato social no es como que exista un único documento del contrato social, que eso después lo vamos a ver, pero así es como se conforma el Estado civilizado y los hombres dejamos el estado de violencia para poder estar en el estado civil o el estado civilizado o el estado en donde ya está imperantemente tres cuestiones, la libertad de todos a favor de todos, que es la primera, y al tener libertad, pues necesariamente debemos de tener seguridad, y si tenemos seguridad, pues tenemos paz, y si tenemos paz, tenemos propiedad privada. Ahora, ¿quién nos va a garantizar estos derechos? El Estado que acabamos de conformar. Ello es lo que nos va a defender de los demás, es el propio Estado. Esto Max Weber lo va a retomar ya como el poder legítimo de la violencia. El Estado tiene el poder legítimo para decirle al otro, oye, no estás respetando el pacto que nosotros creamos, entonces se te va a someter a un juicio o se te va a exiliar, como en otrora, la calidad de la ostración, el ostracismo, se te va a vetar, se te va a excomulgar, si lo queremos ver en cuestiones religiosas. Por tanto, lo que tenemos que ver con Bobbio es cómo se conformula la idea entre democracia y libertad, de democracia y liberalismo. Ahora, ¿cómo se conformula? Pues bueno, cuando empiezan a existir las primeras sociedades. Ya después nosotros vamos a plantear cómo esto da pauta a una gran crítica dentro del liberalismo. ¿Por qué? Porque hoy la democracia se entiende, no, hoy la democracia es completa participación activa de los ciudadanos. Pero yo preguntaría, realmente, señores, amigos míos, estamos ante una verdadera participación o los que participan lo hacen, como también después va a decir Max Weber, para vivir no por y para la política, sino de la política. Hoy, a mi gusto, lo que veo es que la gente que participa activamente de la política solo funcionan como zánganos del erario público, chupan recursos del Estado, chupan recursos de estos impuestos que la gente paga y pues efectivamente cualquiera querría participar, pero no existe una participación activa como en otrora, como en las grandes civilizaciones antiguas, en donde las personas lo hacían de manera completamente voluntaria y era una expresión de la virtud. Hoy quien participa, pues participa para su moche, para obtener algún beneficio o para alguna dádiva hacia alguien de un puesto superior o para encontrar ahí un raquítico puesto dentro de esta orbe burocrática e institucional. Sin duda alguna, la reflexión de Norberto Bobbio nos va a dar para mucho seguir leyendo este breviario opúsculo, yo diría pequeñas píldoras de reflexión filosófica con respecto a liberalismo y democracia, nos va a abrir un panorama, porque ya en la segunda parte, que son los derechos del hombre, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a preguntar de una cosa. ¿El derecho es previo al Estado o el derecho es posterior al Estado? Esto es, hay dos versiones y hay, de hecho, es toda una tradición dentro del campo del derecho. ¿Existen los derechos previo al Estado? Si usted dice que sí, entonces usted considera que el Estado no es necesario para salvaguardar estos derechos. ¿Por qué? Porque son previos. Ahora, usted sería un ius naturalista. Es esa conformación en donde los derechos son inherentes a todo individuo, por tanto son inherentes a nosotros mismos, aunque no exista el Estado, aunque no seamos individuos o ciudadanos. Pero bueno, si usted dice que no, si usted dice que en el estado de naturaleza es imposible que existan estos derechos, entonces es el Estado, es con el surgimiento del Estado que se conforman estos derechos y por tanto usted cree que el Estado es un bien necesario
para respetar y salvaguardar estos derechos. Ya le digo yo que se va a poner interesante el asunto. Vamos a continuar la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Suscríbase. No se olvide de ello. A suscribirse todos para poder seguir haciendo esta noble labor que sin duda alguna seguiremos haciendo por acá. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Nos vemos.